Mi abuela me cuenta que la primera vez que vino acá se enamoró de este lugar. Fue cuando estaba de novia con mi abuelo Carlos. Subieron a las Tres Cruces y luego vinieron acá. Mi abuelo tenía familia acá y el lugar le gustó mucho. Mi abuelo le dijo que cuando se casaran ahí iban a vivir. Mi tío ahora tiene 46 años. Mi mamá tiene 40. Ay, la sensación de haber nacido en la vereda fue maravillosa. Es un lugar que me generó mucha libertad en mi niñez, ¿sí? Vivir entre los árboles, el aire puro, las montañas, la quebrada al pie de la casa, fue una experiencia maravillosa. Cuando llovía sentía que los árboles se estremecían y generaban un orgasmo con el rocío. Y a los 3 días, ¡pum!, florecían. Eso es una experiencia maravillosa. Vivir con la naturaleza, sentirla y sentirse parte de ella fue una sensación maravillosa. Mi abuela me cuenta que sintió libertad y tal vez esa es la sensación que nos genera la naturaleza. También me dijo que cuando vino a vivir aquí no había agua, no tenían luz, vivían en una casita de bareque y que poco a poco las cosas fueron cambiando. Pero Llegó esa casa era maravillosa. Yo recuerdo muy chiquita y era una casa de tierra, pero mi mamá era tan limpia que ese piso era impecable. Y me encantaba andar descalza en él. Las paredes eran de barro y cuando se abría algún huequito, yo le ayudaba a mi mamá a rellenar con barro. Uno cogía boñiga de las vacas, se iba a la loma, cogía boñiga de las vacas y empezaba con tierra y con huevo, con la clara del huevo, y empezaba uno a hacer como si estuviera armando una bolita y luego la metía entre la pared. ¡Ay, qué rico! Qué chévere también disfrutar de todas esas transformaciones. A mí me tocó ya otra época en donde ya había un poco más de cemento, en donde ya mi abuela ya se preocupaba porque andaba descalza y me acuerdo que me regañaba mucho. En ocasiones me encontraba ahí en charcos metidos contigo y es muy divertido. La primera vez que mi mamá te vio en un charco fue ponerme la queja. Yo acababa de ir a la fiesta y estaba empantanada porque tenía barro hasta las rodillas. Y dice, no, ni modo, ¿para qué regañarla si la mamá es igual? Mi abuela me cuenta de lo hermoso que eran estas montañas, de la cantidad de agua que había y que mi abuelo había hecho como una poseta en la quebrada Las Mirlas, que era la quebrada que quedaba cerca de la casa, ¿verdad? Y quedaba, digo, porque ya no queda casi nada de ella. Mi papá cogía la guadua, la partía, ¿sí? y salían unos chorros inmensos, grandísimos, que mi mamá dice que a uno chiquito lo tumbaba. Era bastante el agua que corría por ahí, los charcos, pues yo tendría como 5 añitos y los charcos prácticamente me tapaban. Pero tener un charco al pie de la casa, eso es un gran privilegio. Habían árboles frutales, habían papayeras, mangos. Yo ahorita camino por la montaña y realmente solamente veo quemadas, veo lomas quemadas porque es lo primero que hacen para acabar con todo, con la vida. En mi niñez, sí, efectivamente, había papayuelas. La Oyola fue un lugar pues que estaba lleno de frutas silvestres y yo cogía chiquita y me iba a caminar sola, porque no tenía esa posibilidad, no había esta inseguridad que hay ahora. Y uno se iba solo, me iba a la montaña y me iba y cogía, no me comía una fruta, me comía muchas. Las cogía directamente del árbol, a veces me llevaba un cuchillo, a veces un cuchillo y me las comía ahí y llevaba frutas para la casa.
Y ni hablar de cuando iba al nacedero. Para mí era una sensación súper mágica. Era como meterme así como en la jungla, ¿sí? Llena de árboles, sin temor a una culebra, porque es que yo me sentía parte, yo me matizaba con la naturaleza. Y esa sensación era maravillosa. Yo no le tenía miedo a irme sola, porque yo antes sentía que todos esos seres que habitaban ahí me iban a cuidar y hacían parte de mí. Y así fue, ¿no? Pero es increíble cómo todo se transforma y las ambiciones de unos pocos perturban la tranquilidad y la armonía de los primeros habitantes y también de todas las especies del territorio. La historia del agua en esta vereda no es una excepción en esos términos. Y pues mi abuela me contó algunas historias trágicas que pasaron con justamente ese nacedero. Y una de esas fue un suceso, pues no recuerdo muy bien, no sé si tú estabas en esa época niña, ¿cuántos años tenías? Yo tendría por ahí 5 años cuando empezó la extracción en el territorio. Y llegaron unas máquinas gigantes, para mí eso eran como unos dinosaurios, así con unas bocas feroces que se iban comiendo las montañas y desboronándolas poco a poco, ¿sí? Y hubo muchas agresiones a la comunidad. Recuerdo que la persona que manejaba la Junta de Acción Comunal le tiraron y se dañó un hombro, ¿sí? Estuvo enyesada por mucho tiempo. Y a mi mamá también tuvo un acontecimiento mi feo. abuela me contó que un día ella estaba, pues, habían muchos días que no les llegaba el agua y les empezó a llegar el agua llena de barro. Y de repente ella pues fue allá a donde estaban haciendo la extracción a decirles que pues ya llevaban muchos días con el agua barro y no podían hacer ni siquiera de comer. Se volvió para la casa y de repente empezó a escuchar unos insultos y unos gritos: vea, vieja metida, que no sé qué. Y mi abuela mi abuela es de una persona de mucho carácter y empezó a salir: es conmigo, ¿qué fue lo que pasó? Y unos tiros al aire sonaron. Me imagino, pues a mí me daría mucho miedo, pero a mi abuela le dio mucha rabia y empezó a gritar: si me vas a matar, mátame, pero bien muerta, porque o si no, nos vamos a ver y ahí me la vas a pagar. Porque también es eso, ¿no? La indignación de lo que siempre has tenido y de repente llegan otros por avaricia que ni siquiera viven ahí a destruir todo sin el consentimiento ni siquiera de la comunidad. Siempre nos van a querer meter miedo, siempre. El miedo absorbe la gente y absorbe y genera que la gente deje no tome fuerzas y acciones frente a sus derechos. Lastimosamente la violencia es un hecho terrible que pasa en las comunidades. Pues sí, igual los hechos son claros y el agua disminuyó un 80%. Ahorita no tenemos nada en el caudal de la quebrada de las Mirlas y la verdad es que también hemos tenido muchas pérdidas. Aquí teníamos, yo recuerdo, una cancha para jugar. Sí, la cancha de los Limones. Por ahí pasó la carretera que une la vereda Campo Alegre a la Castilla. Y ese momento también facilitó la extracción minera. Además, fuera de perder la cancha de fútbol, la cancha de básquet, que unía todas las veredas en torno a donde nos juntábamos los jóvenes sin ninguna barrera, porque no existían esas barreras invisibles que uno empieza a ver en los territorios. Pero la vereda también perdió mucho porque la principal empezó a ser abandonada y empezaron a llegar gente a traer carros teniendo mujeres para violarlas en la Oyola, porque en ese momento, después de que le dañaron el brazo a la presidenta de la Junta de Acción Comunal, se pudo parar la extracción minera. Entonces esa zona quedó abandonada y se prestó para muchas fechorías, tristemente. Y bueno, yo creo que todas esas historias nos demuestran la importancia de participar en los procesos comunitarios. Claro. Y
la apropiación del territorio, también los cambios generacionales, cómo empoderamos a nuestros niños a que sigan luchando por ese territorio, el empoderamiento femenino también, porque nos damos cuenta de que muchas de esas cosas que pasan no solo aquí en la vereda, sino también en la ciudad de Cali y en todo nuestro entorno, pues ha sido a base también del sufrimiento en gran parte de las mujeres. Y pues no sé, yo me siento muy orgullosa de mi abuela como una guerrera también, de afrontar la vida acá en el campo, de ti por también salir adelante, y también sé que has participado de todos estos procesos también, y del amor que le tienes a la montaña, porque pues me siento muy representada por eso, y también me siento muy orgullosa de mí por hacer proceso con los niños también, y tratar de mantener un equilibrio en medio de todo esto. Yo considero que la unión hace la fuerza, y ante hechos de agresión y los miedos que le meten a la comunidad, lo único que queda es la unión, unirnos siempre.